Estamos recibiendo también en esta noche a la diputada nacional de la izquierda, Miriam Bregman. Miriam, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por noches. estar. Bueno, para destacar también, Miriam, fuiste una de las primeras dirigentes políticas, anoche estamos acá en vivo, que inmediatamente no tuviste reparos, saliste a repudiar inmediatamente frente a otros sectores que todavía no se han expresado, pero que saliste rápidamente a repudiar este intento de asesinato a la vicepresidenta. Sí, estaba mirando precisamente el programa de ustedes y veo en un momento que vos decís, bueno, ahí pasa algo, hay un tumulto, entonces presté atención lo que veía y por supuesto creo que es lo que hay que hacer, ¿no? No debería llamar la atención porque ante un hecho gravísimo como este, un atentado con las características que tiene este, lo primero que hay que hacer es repudiar y exigir el esclarecimiento. Creo que es lo que corresponde y es lo que hicimos, no solamente yo, sino todo mi partido, todos mis compañeros del PTS inmediatamente y bueno, todavía se va conociendo la información, pero creo que con lo que se veía anoche se veía claramente las características del ataque, porque escucho a algunos que dicen hay que condenar la violencia política, no es eso lo que hay que hacer. Acá hay un ataque claro de una ideología formada, de un ataque tipo fascistoide, de ultraderecha, que se viene cultivando en el tiempo, con las características que tiene, de ataques a los movimientos sociales, de cuestionamiento a las movilizaciones populares. Yo creo que hay que analizar cómo se da y por eso tiene las características que después, bueno, aparece que los primeros datos que se ven que tenía alguna simbología nazi. Pero esto es importante lo que remarcás, Miriam, porque también los indicios, recién los decía Miriam, de a quienes seguía, por ejemplo, este agresor, a Milei o a otras figuras de la derecha o con estos discursos exacerbados de odio en la sociedad. Bueno, evidentemente, por eso no se han pronunciado, por eso siguen pasando las horas, ni Patricia Bullrich, ni Javier Milei, ni Ramiro Marra, ninguno de todos ellos ha tenido una expresión de condena porque evidentemente hay un plafón en el cual esto se desarrolla y a vos te consta, Gato, que nosotros lo veníamos denunciando, sí, lo fuiste veníamos una de las primeras en diciendo. enfrentarte a Milei. Sí, porque tuve ese encontronazo donde me quería venir a dar la mano como una persona amigable para mostrarse ameno en un programa de televisión, mientras decía todo el tiempo zurdos van a correr, o el otro día diciéndole, preguntan por el operativo frente a la casa de la vicepresidenta y dice, ay, bueno, el camión hidrante, al fin los kirchneristas, los zurdos se bañaron. Bueno, son maneras que se hace el gracioso, pero está justificando la represión o la protesta social. Y yo creo que si tenemos un valor es el de la coherencia. Y así como siempre hemos denunciado la represión o la protesta social, la realice el gobierno que la realice, en este caso existía Obvio, total derecho de manifestarse. Por supuesto. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y no hay también algo de legitimación en cuanto a las maneras de protestar? Bueno, vimos guillotinas, horcas, consignas como presos muertos o exiliados, bolsas mortuorias y demás, con dirigentes políticos que participaban, que se tomaban fotografías, con dirigentes que se subían a las consignas y a los hashtags y dejaban o pasaban por alto esto. Digo, pues no pasó una vez. Pues te puede pasar una vez que vos, dirigente político, vayas a una marcha, no hayas visto tal o cual consigna violenta. Ahora, pasó constantemente desde la pandemia para acá. Sí, sí. Los scratches. En la puerta del Congreso lo vivimos, lo sufrimos en la puerta del Congreso hace unos 20 días aproximadamente, también pertenecientes a los mismos sectores políticos, ¿no? De la misma ideología, pero yo creo que es más complejo porque demuestran, además de una ideología reaccionaria, de ultraderecha, un profundo odio hacia los sectores sociales que reciben una ayuda social, hacia las mujeres, ni hablar, particularmente, tiene mucho de reacción patriarcal, todo este tipo de expresión, y yo creo que se venía alimentando eso, la condena a los movimientos sociales, a las protestas de los movimientos sociales, y hay que ser muy clara, quiero ser muy clara con esto, el gobierno entró en esa dinámica. Recuerden que llamaba a las movilizaciones de los movimientos sociales como extorsión. Bueno, se fue creando un clima que habilita esto. Cuando vos le legitimás a la derecha, a la ultraderecha, su discurso, obviamente que se envalentona y que va por más. Eso está cantado, que por eso nosotros salimos tan duramente a cuestionar cuando se armaron este tipo de causas contra las organizaciones sociales. Bueno, en Jujuy es un escándalo, todas las organizaciones sociales denunciadas por asociación ilícita. Entonces se fue creando un clima de demonización
hacia los sectores sociales que reclamaban ayuda, que protestaban en la calle, que retroalimentó estas expresiones de derecha que obviamente, como bien vos decís, venían realizando profundos ataques políticos. Mañana supongo que van a estar presentes en la Asamblea Legislativa, en la reunión del Congreso. Sí, nosotros vamos a estar presentes. Porque digo, también el cuerpo no tiene que empezar a tomar con más seriedad estas amenazas que se proliferan en el mismo cuerpo. El diputado que pidió pena de muerte para Cristina, ¿no es hora de que estas hay que no solo condenar, sino que empezar a actuar con más dirigencia de la propia dirigencia política? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es enfrentar este corrimiento, por lo menos como lo venimos haciendo nosotros, este corrimiento de la agenda política a la derecha. Naturalizar que se puede decir cualquier cosa, estamos días discutiendo que hay que demoler un edificio para que no haya una protesta, y se naturaliza y se entrevista a esas personas y se le da aire. Yo creo que es muy fácil discutir con ellos, por eso Juntos por el Cambio tomó parte del discurso de Milei. A veces no sabés quién lo dijo primero porque sí, claro, toman parte. Eso legitima ese tipo de discursos, los legitima categóricamente. Hay personajes en el Congreso Nacional que nosotros empezamos a hablar y me empiezan a gritar, me empiezan a decir de todo con una actitud típica de esos sectores. Y creo que el Frente de Todos jugó también con esta idea de dividiendo la posición de derecha, bueno, que hable Milei así le saca votos a Cambiemos. Bueno, esas son las consecuencias de habilitar eso, pero tenemos que recuperar el debate político, ponerlo en el lugar que corresponde a estos sectores, porque no solo son ideológicamente derechas, son la avanzada de un ataque al pueblo trabajador profundo. Por eso todos los trabajadores no pueden pensar que estamos hablando de algo que no les sirve. Claro. Estamos en un momento de ajuste político. Ustedes saben que yo soy una opositora total al ajuste que está llevando adelante este gobierno. Responsabilizo de ello a las tres patas del Frente de Todos, porque Sergio Massa está ahí, porque lo pusieron Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y obviamente la corriente que él mismo integra. Y creo que ante el ajuste que está llevando el gobierno adelante, se crea también una sensación en la sociedad de enojo de muchos sectores que no llegan a fin de mes, que no pueden alimentar a sus hijos, y también eso es caldo de cultivo de un odio hacia la dirigencia política que sectores como el de Javier Milei, Patricia Bullrich, usan para este tipo de expresiones políticas. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, y intentaremos en la sesión de mañana, nosotros vamos a repudiar con nuestros propios fundamentos, con nuestros propios principios, y vamos a también analizar de fondo qué es lo que provoca y qué es lo que lleva a que expresiones de este tipo lleguen así a la sociedad, Gato, porque vos pensás que son 40 años, se van a cumplir 40 años de gobiernos constitucionales en la Argentina, un periodo pocas veces visto, pero la pobreza pasó del 4 al 40%. Claro. Entonces, nosotros tenemos que empezar a discutir profundamente eso, nosotros lo queremos discutir y van a ser algunos de los temas que mañana vamos a poner en la sesión. Quédate un minuto, por favor. Miriam, volvemos a esto, Miriam. Estaba pensando cuando vos decías de los violentos. Qué casualidad que hoy la provincia de Jujuy con la de Mendoza fueron las únicas dos que desacataron la ley nacional del feriado nacional, la desacataron. Porque es un DNU firmado por el presidente que tienen que cumplir. Lo desacataron. Esas dos provincias, estuve hace unos días en Mendoza, tenemos permanente contacto con mi compañero Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy. Son dos provincias que si algo las caracteriza es la persecución a la movilización social. En Mendoza te movilizás, te aplican multas, digo, porque el caso de Jujuy se conoce, ¿no? Desde el caso de Milagro Sala para acá vemos cómo se persigue opositores, se encarcela, una profunda persecución política. Pero el caso de Mendoza es menos conocido e igualmente represivo. Estos días que estuve en Mendoza, solamente se puede manifestar por donde lo decida el gobernador, por el carril que quiere, una justicia totalmente manejada por Cornejo, socio de Patricia Bullrich, así que hay que poner mucho el foco también en este aspecto de la provincia, y como decían recién, el imputado conocería la criminalidad de sus actos, ¿no? Podría comprender. Nosotros tenemos que comprender la criminalidad de su ideología. Me parece que el debate profundo que viene va ahí,
y a no naturalizar, porque hay un debate con la juventud, hay un debate con estos trabajadores que yo mencionaba antes, que sienten un rechazo por la dirigencia política a partir de la situación que tienen. Hay que explicarle que este tipo de personajes, ese tipo de construcciones políticas van contra su organización social, van contra su organización gremial y ante todo le quieren quitar lo poco que tienen, le quieren quitar sus derechos. No es casual que Javier Milei repite todo el tiempo esto de, bueno, Spert y otros personajes más, ¿no? Que si se eliminan todos los derechos habría trabajo, se terminaría el trabajo no registrado. Es parte de un combo de una ideología profundamente que defiende sus privilegios de clase y profundamente sus privilegios patriarcales también, ¿no? Algo que no quiero dejar de mencionar. Miriam, perdón por la brutalidad de la pregunta, pero ¿tenés expectativa, esperanza de que algo cambie en la dirigencia política? Porque da la impresión que ayer ni bien ocurrió, la oposición salió muy rápido a repudiar los hechos y uno en algún punto decía, bueno, ojalá mañana incluso referentes opositores salgan a la calle también a defender la democracia. Me refiero particularmente a los referentes Juntos por el Cambio, los más enemistados, si se quiere, con el actual gobierno. Y da la impresión que hoy es completamente otra situación, que se parece mucho más a la situación de antes de ayer. Sí. Sí, o tal vez a la situación que se vio ante el alegato del fiscal Luciani, ¿no? Claramente también ahí había que rechazar cómo actuaba el partido judicial y ustedes saben que yo lo hago desde un lugar de absoluta condena a la corrupción. La propia Cristina Fernández de Kirchner no dijo no había corrupción, explicó cómo era el mecanismo de la corrupción. Creo que tiene que ver más con eso, pero me parece que alimentar la grieta han descubierto qué es lo que les conviene y se cae también desde los dos sectores mucho en esto de retroalimentar la discusión política. Y yo creo que la Argentina está en una situación muy crítica y que hay que ubicar el debate político en los graves problemas que tiene hoy el pueblo trabajador de nuestro país. Y eso puede empezar a armar otro tipo de debate, ¿no? Ubicando de qué lado se pone cada uno frente al ajuste, frente al quite de derechos, frente a las ideologías reaccionarias que promueven más ajuste aún. Me parece que el debate tiene que empezar a encauzarse por ahí, porque después actúan mucho las pequeñas mezquindades. Me parece que mañana si Juntos por el Cambio baja o no baja tiene que ver más con una conformación de su propia interna, muy permeada por todas estas ideologías que dejaron correr mucho y avalaron mucho. Tiene más que ver con eso que con una discusión frente a la situación de grave ataque que sufrió la vicepresidenta. Pero eso hoy, ¿crees que van a seguir avalando ese tipo de manifestaciones? Esa forma de hacer política, digamos, de concentrar atención, electorado, Mirá, agenda. En este país se defiende a los genocidas. Hay sectores políticos que siguen defendiendo a los genocidas, que avalan a los genocidas. Yo no veo que... ¿No tenés expectativa de que esto Mi única sea un punto de inflexión? mi única expectativa es que con la organización, con la movilización, con la reacción popular tenemos que enfrentar toda ideología reaccionaria y todo ataque antidemocrático, porque todo ataque antidemocrático indefectiblemente se vuelve contra el pueblo trabajador. Fue lo mismo que dije frente al alegato del fiscal Luciani. Cuando uno convalida ataques antidemocráticos, el uso de la figura de asociación ilícita, bueno, estás legitimando que la usen en otros casos, como siempre la han usado, contra la persecución de las organizaciones sociales y políticas. Así que yo confío más bien en que tiene que haber una respuesta independiente de una posición política de izquierda, de clase, en el sentido contrario de la que tienen ellos, en defensa de los intereses del pueblo trabajador. No creo que la voluntad de ningún político vaya a cambiar porque le digamos que tiene que dejar de ser reaccionario. Creo que tenemos que actuar claramente con eso y así lo hemos conseguido, así hemos luchado, así hemos conquistado el derecho al aborto, así hemos conseguido que se anule el 2x1, sí. Porque en esto hay que recordar lo que decía también la vicepresidenta, y ahí Miriam también decía, contra los sectores populares o contra los peronistas, procesos, cárcel, lo que sea de la ideología de ellos de derecha, absolución. Parece que así se maneja la justicia argentina, ¿no, Miriam? Bueno, Mauricio Macri, no nos olvidemos cómo viene esto. A Mauricio Macri, ¿cuánto lo vienen exculpando de todas las causas? Todas las causas. 15 días antes, Mauricio Macri había recibido el beneficio de la impunidad
en la causa Ara San Juan, cerraron la causa con el espionaje en la causa Maldonado, que soy la querellante en esa causa. Fueran 5, bueno, la de las cámaras de seguridad, datos biométricos de la ciudad. En una semana se cerraron absolutamente todas las causas. El espionaje, el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución. En el dijo AMBA, que sí, era, el proyecto AMBA.